Bienvenidos a Saludablemente Activos, espacio de educación en salud por Javeriana Estéreo. Plantearemos temas relacionados con la nutrición, la medicina funcional, estrategias para hacer medicina preventiva y todo lo relacionado con la medicina integrativa. En la dirección médica del programa estará el Dr. J. Eastman. Dr. J. Eastman, muy buen día, bienvenido. ¿Qué tal, amigos? Salud, buenos días para todos. Estará también con nosotros el Dr. Juan Camilo Perdomo, médico de la Universidad Javeriana, especialista en naturopatía. Doctor Juan Camilo, buen día. Buenos días, Carlos, y buenos días a todos los oyentes. En el Control Master nos acompaña Gustavo Recalde, quien les habla Carlos Felipe Jaramillo. Los invito para que en esta próxima hora hablemos de salud. Pueden participar a través de la línea telefónica de la Javeriana Estéreo, 321-8315. Reitero el teléfono, 321-8315. O también plantear sus inquietudes a través de redes sociales. En este momento estamos en directo a través del Facebook. Nos pueden encontrar como Jaquín de Francia y ahí está transmitido el programa para que nos puedan plantear inquietudes a través del chat. Vamos a plantear los titulares para hoy. Hábleme de un primer titular, doctor J. Eastman. Principales disfunciones sexuales en la población femenina y masculina. Hablemos de un segundo titular para hoy, doctor Juan Camilo. El aporte nutricional de la L-arginina, el L-aspartato, el arándano y el pínimo marítimo. Nuestro tema principal del día de hoy son las estrategias naturales para tener una sexualidad activa. Es un tema bastante importante porque hablar de sexualidad o de disfunciones sexuales obedece a varios conceptos. Puede ser la manifestación de la frigidez en el caso de la mujer, problemas de lubricación vaginal, falta del deseo sexual. Muchas veces también en el varón se puede traducir en una disfunción eréctil, que lo que popularmente se le llama la impotencia sexual, o también el caso de la eyaculación precoz. Hoy vamos a entender cuál es la raíz de muchos de los problemas que acabo de mencionar. Unos pueden ser de orden fisiológico, donde por alguna enfermedad de base se pueda tener alguna de las manifestaciones, o también pueden ser trastornos de tipo emocional, mental o experiencias vividas que generen este impacto. Lo importante es entender que hablar de sexualidad tenemos que involucrar una serie de conceptos, no solamente la parte física y orgánica, sino la parte mental y emocional. Y para eso pues vamos a desarrollar los titulares planteados por la mesa médica el día de hoy. Hablemos, doctor Eduardo Jaramillo, cuáles son los principales trastornos, los principales problemas de disfunción sexual. Bueno, hay que advertir, ya usted lo mencionó, ya hizo como una definición, al decir que disfunción sexual es pues la dificultad en cualquier etapa de la hombre o de la mujer de su vida, en el acto sexual, que incluye pues o falta de deseo, o no hay excitación, o no hay orgasmos, y esto hace pues que el entendimiento de la pareja en esa parte tan definitiva, que juega un papel tan trascendental en la armonía como tal. El instinto sexual es un impulso muy fisiológico, es quizás el más marcado en el instinto de conservación que tiene el ser humano, y de todas maneras no es solamente un acto mecánico, sino que lleva implícito pues toda una satisfacción de orden mental, emocional, espiritual. Justamente en estas escuelas orientales donde se trabaja tanto el estado de conciencia de la persona, pues esa parte sexual entra a ser una parte definitiva para garantizar realmente la felicidad no solamente de la persona, sino en este caso de la pareja. Entonces, pues hay un libro, a mí me gusta mucho, yo lo recomiendo en las charlas que damos, porque en su momento fue un bestseller, que se llama El Tao de la Salud, el Sexo y la Larga Vida. Todo está perfectamente concatenado y está inmersa allí toda la filosofía, el pensamiento del Tao desde hace más de 5.000 años, donde nos enseñan justamente en ese librito a manejar adecuadamente el sexo como un instrumento de tranquilidad, de paz, de felicidad, de gozo. El Creador nos hizo con esa finalidad de que fuéramos felices. Entonces, como el sexo tiene una connotación cultural, especialmente para la mujer,
con unos rótulos de pecaminoso, de escondite, de cosas de estas, pues quizás pueda ser uno de los factores que mayor inciden en una buena relación sexual cuando hay ese tipo de prejuicios o de miedos o de falsas creencias con respecto al sexo. Hay que advertir que es un regalo de Dios y hay que disfrutarlo como tal, ¿no? Además es la gran posibilidad que tenemos de extender nuestra especie. Entonces, con respecto a su pregunta, pues hay muchas causas, en el caso del varón sobre todo, para que haya una disfunción eréctil o una impotencia sexual, cualquiera sea, y especialmente las personas que sufren diabetes son muy proclives en algún momento a tener problemas sexuales, igual los hipertensos. Se dice que los mismos antihipertensivos, como efecto colateral, hacen una disminución en el impulso sexual, en la libido del varón. También los que tengan problemas de tiroides, porque al fin y al cabo todos los problemas relacionados con hormonas tienen una incidencia muy marcada en esta parte de que estamos hablando. El tener una mala circulación, recordemos que la erección equivale pues a un llenado de las cavernas, para lo cual se requiere que justamente la circulación periférica esté en muy buena forma para que haya no solamente una erección completa, sino duradera, para que permita hacer un acto sexual de buena calidad, ¿no? Bueno, cuando hay trastornos neurológicos, hay muchos problemas psiquiátricos que interfieren directamente, y el mismo uso de los medicamentos psiquiátricos menoscaba muchísimo también la actividad sexual. Daños nerviosos, las personas que consumen nicotina, las personas que consumen alcohol, alguna lesión en la médula espinal también pudiera ser algo. El envejecimiento lleva consigo pues esa dificultad, pero yo siento que es más también de tipo cultural. Por eso los chinos, ahí en el mismo libro del Tao, plantean lo siguiente: tenemos derecho a ser ancianos, pero no tenemos derecho a ser decrépitos. Y de hecho son ancianos que a través del tiempo, siendo muy longevos, su actividad sexual permanece intacta. O sea que sí tiene mucho que ver esta parte con los prejuicios y sobre todo con la parte cultural. Y bueno, hay personas que tienen expectativas en la vida sexual que no corresponden. Hablaba en estos días como una amiga que le toca ser como la supervisora de las compras de una gran cadena de droguería, y me contaba lo siguiente: la mayoría de las personas que compran estos medicamentos, como el Viagra, por ejemplo, que es el sildenafil, sildenafil es el nombre genérico, que ya vienen en muchas marcas, correcto, son jóvenes de menos de 30 años. Yo le decía, ¿pero por qué? Me decía, por la gran inseguridad que tienen los jóvenes de no ir a poder responder a una pareja. Fíjense ustedes, es algo, eso es una endemia de tipo mental y emocional en una cultura, ¿no? ¿Por qué un muchacho va a tener ese prejuicio? No puede ser. Entonces ahí entran otros factores también de tipo social, cultural. Total. De hecho, con un riesgo bien implícito en el tema de un joven, o sea, una persona menor de 30 años consumiendo sildenafil sin tener como tal un problema de disfunción eréctil, pues se habitúa a un medicamento para una acción-reacción. Y con el paso del tiempo está demostrado en la investigación, pues sí puede generar una dependencia al medicamento para tener una buena erección futura. Es decir, que pueden ser fácilmente adultos jóvenes con problemas de disfunción eréctil temprana, creada por un mal uso de un medicamento, que eso es lo preocupante. Esto es un tema pues muy álgido y bastante amplio. O sea, cuando uno analiza el tema sexualidad, pues es tan sencillo como es el primer concepto que está en los buscadores de Internet. Es lo que más se demanda y más se consume a nivel comercial, y por eso tal vez hay tantas teorías equivocadas del asunto. Otro concepto, doctor J. Eastman, que me imagino usted lo va a plantear, tiene que ver con disfunciones sexuales femeninas. Alrededor de este tema también hay mucho tabú, mucho equívoco. La mujer aún no consulta o no reconoce fácilmente que puede tener problemas sexuales. Le cuesta trabajo porque nuestra cultura aún muy machista lleva a que el varón sea el que consulte más sobre el tema, pero la mujer muchas veces guarda en silencio problemas que se puedan estar presentando. Y allí hay que advertir que también pueden haber ciertos cambios hormonales en etapas de la vida que pueden traer cambios, doctor J. Eastman, y que vale la pena mencionarlos para identificar. Como la sensación, exactamente el sentir en
el orgasmo sexual dista un poco del hombre y la mujer, hay que tener en cuenta algunos elementos, porque de alguna manera el sexo en la mujer está más desgenitalizado que el hombre. ¿Qué quiere decir con esto? Una mujer disfruta muchísimo más su sexualidad con un preámbulo de muchas caricias, de mucho afecto. La mujer o la hembra en cualquier especie es exclusiva, es decir, cuando la hembra se brinda está dando todo, alma, vida y sombrero. Fíjense ustedes que en medicina tradicional china, el canal de Reimain va desde los labios hasta el corazón en los varones, y en la mujer ese canal se prolonga hasta las entrañas. Entonces por eso los chinos dicen románticamente, cuando una mujer dice te amo, lo dice con sus entrañas, desde dentro. Lo dice con el útero. Bueno, podría ser, pero entonces no me quite el romanticismo y la poesía. Era un aporte, sí. Entonces, en cambio el varón pues lo diría con el corazón y eso, ¿no? Porque en cualquier especie el macho es el eferente, es decir, siempre está dispuesta, la mujer no. Entonces hay que conocer muchísimo esa naturaleza misma de la mujer, ser muy respetuoso y ante todo lo que hablábamos ahora, es fundamental un buen preámbulo, ¿no? Sí, y usted dice algo muy cierto, doctor J. Eastman, y es, se ha llevado la sexualidad a la genitalidad, y resulta que no solamente es un tema genital, sino que trasciende a un tema emocional, mental, espiritual. Usted lo abordaba en la introducción del programa. Ese compartir en pareja, ¿sí? Ese intercambio, lo que usted comenta de las caricias, de las palabras, de una buena música, de un buen vino para el que le guste el tema, implica que se pueda llevar a la mujer a una serie de sensaciones diferente al acto sexual, y esto va a ser determinante en el comportamiento de la misma. Entonces, este tipo de técnicas, que usted ya es más experto, usted nos puede dar cátedra como maestro, pues yo pienso que sí es trazador para una buena sexualidad en el caso de la mujer. Sí, hay alguna experiencia, no muchísima, pero sí alguna. Y hablando en idioma caleño, pues de muchacho nos decía, hay que saber rayar el oído, hay que vender esto por el oído primero. Es decir, la mujer es muy auditiva, muy kinestésica y fundamental que esté precedido. Esto es como un ritual y debemos ser, ese ritual contribuye a que la relación sexual sea mucho más satisfactoria y engrandece. Es decir, es que un orgasmo es la sensación más espiritual, si pudiéramos compararla con la espiritualidad. Entonces vale la pena tener en cuenta, porque vamos a hablar de cosas, de medicamentos naturales que van a ser coadyuvantes en muchos problemas, pero quise mencionar esto primero, especialmente en el caso de la mujer, porque sin esta connotación no va a ser posible lograr una actividad sexual satisfactoria, placentera en la dama. Porque bueno, hay muchas clases de disfunción sexual en el caso de la mujer, en algunas es por falta de impulso sexual, otras tienen repugnancia por el sexo, por algún antecedente de abuso sexual, y esto era muy frecuente, por lo menos en las mujeres de nuestra generación, que habían sido o abusadas o manoseadas o lo que sea, y se lo callaron para siempre. Nunca dijeron nada, y hasta muy adultas, nosotros que hacemos en algunas ocasiones homeopatía unicista, en que ponemos el paciente a que cuente sus cosas, y al final la paciente termina diciendo, mire, esto que le voy a decir a usted no se lo he contado a nadie más. Y ese pedacito es fundamental para que la persona se quite de encima un gran problema, una gran carga, pensando que eso que le pasó a ella no le pasó sino a ella y a nadie más, y por eso nunca lo contó. Entonces nunca es tarde para esto. Y bueno, los que tenemos la fortuna también de hacer psicología o psicoterapia transpersonal, sabemos que de esa primera infancia hay mucha problemática. Entonces, tradicionalmente se pensaba que la disfunción sensual en mujeres se debía sobre todo, en mucha parte por lógica, a lo psicológico que ya mencioné, pero hay investigaciones recientes también que descubren causas físicas como factor desencadenante en muchas mujeres para que haya esto que llamamos frigidez, exactamente.
Las mujeres durante la época de la menopausia, por la disminución en estrógenos, disminuyen su impulso sexual, lo vimos en el programa pasado. El doctor Juanca nos explicó muy bien ese mecanismo de acción. Muchos problemas en comunicación de la pareja, ya lo hablábamos también. Daño en nervios, sobre todo por alguna cirugía. La histerectomía corta ese canal que hablábamos ahorita, que en medicina china se llama el canal de Raynaud. Entonces, cuando nosotros hacemos la historia clínica y sabemos que una mujer ha tenido una cirugía tan profunda como una histerectomía, donde se cubren las 4 capas de ahí para abajo, hay que coserlas todas, y de regreso cuando ya se cierra la herida, pues eso queda bloqueado este canal y utilizamos la terapia neural para desbloquear el canal de Raynaud cuando ha habido este tipo de cirugía, porque pudiera ser un factor desencadenante fuerte para que haya frigidez. Al mismo tiempo, pues alguna enfermedad ginecológica, la famosa vaginitis o vulvitis, el mero hecho de que duela en la penetración hace que haya aprehensión hacia el acto sexual. Entonces tenemos que estar muy pendientes de que nada de esto esté pasando. La falta de lubricación es otro factor definitivo. Si no hay lubricación, pues no va a haber placer. Es menester que haya, y ahorita vamos a recomendar cosas para mejorar la lubricación. Y muchos medicamentos, como dije también al principio, pudieran ser factores desencadenantes para que haya una frigidez. Entonces son muchas cosas. La obligación del médico es hacer una anamnesis bien hecha, porque si bien es cierto el factor psicológico tiene preponderancia, hay otros factores de tipo mecánico, anatómico, fisiológico, que también se tratan desde esta orilla. Sí, señor, hay que determinar la causa del origen, y allí es donde está la participación y la competencia médica dando un parte importante, porque, bueno, son múltiples factores, desde un cambio hormonal, como es la menopausia, desde una infección geniturinaria recurrente o una enfermedad de transmisión sexual que pueda influir también en la lubricación de la mujer, incluso hasta traumas y vivencias que le pueden llevar a esta situación. Lo importante es identificar la causa y a partir de allí plantear esquemas que sean eficaces. Hay mucho por hacer, que es lo importante. Aquí se habla de un concepto integrativo, siempre lo decimos al inicio del programa, y la medicina integrativa se basa precisamente en no ver a la persona por independiente, sino coger y recopilar este conjunto de elementos. ¿Qué pasó con su vida, con su niñez? ¿Qué pasa en su parte física? ¿Cómo se integra aquí la fitoterapia, la homeopatía, las esencias? Son muchos elementos, y a partir de ahí lograr un esquema integral, que es lo que es precisamente lo que vamos a plantear en el desarrollo de este tema de las disfunciones sexuales. Hablemos de un primer concepto, doctor Juan Camilo, y es ciertos activos que se han investigado, se han comprobado que pueden ser de soporte y nutrición, en este caso para el varón. Listo, Carlos. Claro, como siguiendo una línea de pensamientos, muchas de estas disfunciones sexuales, inclusive la disfunción eréctil, se dice que el 80% de la disfunción eréctil tiene causas orgánicas. Es importante la nutrición, no solamente la nutrición en términos de nutrición alcalina, sino que hay que tener muy limpias las arterias. Un profesor decía que un corazón sano era un pene sano, y es que esa es la verdad. Tenemos que tener limpias todo nuestro sistema cardiovascular. Hay muchas causas de la disfunción eréctil o también eyaculación precoz, causas como consumo de medicamentos, problemas cardiovasculares, problemas del sistema nervioso, problemas hormonales, también problemas psíquicos, pero pues tenemos que tener nuestro sistema limpio, nuestro sistema arterial, para que haya ese llenado de los cuerpos cavernosos. Si nosotros tenemos, dicen que el 80% de las personas que sufren de disfunción eréctil o algún tipo de disfunción tienen una patología de base, ya sea hipotiroidismo, ya sea consumo de medicamentos, ansiedad, depresión o enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo vamos a pretender tener un órgano masculino con su correcto funcionamiento, una adecuada sexualidad, si tenemos problemas como hígado graso por consumo de grasas saturadas, de mala alimentación? Entonces ahí es cuando entramos a hacer una estrategia de suplementación, una suplementación estratégica para limpiar nuestro organismo, y es ahí donde entra los primeros dos componentes que voy a mencionar, que es el L-aspartato y la L-arginina.
Son extraordinarios aminoácidos. Lo que van a hacer es limpiar nuestro sistema urogenital, nuestro sistema arterial, estimular la síntesis de una enzima que se llama la óxido nítrico sintetasa, que va a estimular a su vez el óxido nítrico y va a ayudar en temas de llenado de los cuerpos cavernosos para tener así una adecuada erección, ¿no? Una adecuada erección y también el tiempo eréctil, la L-arginina y el L-aspartato. También va a estimular ese sistema glandular, ese sistema hormonal, que en este caso de los hombres son los testículos. Va a ayudar con la espermatogénesis, con la producción del esperma para hacernos también más ayudar más fértiles, sí, con el tema de la fertilidad. La L-arginina y el L-aspartato como un primer pilar de tratamiento, así aumentando la respuesta al placer y pues el tiempo de la relación sexual en tema del hombre. También tenemos el pino marítimo. El pino marítimo, de su corteza se extrae un fitoactivo que es el picnogenol, que es el que nos va a ayudar como un extraordinario antioxidante, pero también como un protector arterial, porque pues esto es tema de arterias, el tema de la disfunción sexual, el tema genital masculino. También nos va a ayudar pues con el llenado de los cuerpos cavernosos y con la erección. Tenemos también el arándano azul, que trabaja como un antiinflamatorio y un antiséptico y antibacteriano en todo el aparato urogenital como estrategia para protegernos. Se dice que hay estudios en escuelas de fertilidad y en el Japón donde usan esta sinergia de la L-arginina y el pino marítimo para aumentar el tema de llenado de los cuerpos cavernosos, de la fertilidad, sobre todo. Hay muchos estudios al respecto. Sí, aquí el criterio del producto natural difiere mucho del producto de síntesis química. Cuando hacen una comparación de un sildenafil con esta mezcla, que por ejemplo Hacking de Francia tiene el Baron Vital, tabletas que tiene presente precisamente la L-arginina, el L-aspartato, el pino marítimo y el arándano azul. La gran diferencia que hay con un sildenafil es que esta no es una pasta antes de la relación sexual, que va a generar una erección inmediata y prolongada por X cantidad de tiempo. Aquí se hablan de estímulos glandulares importantes, como lo que va a explicar el doctor Juan Camilo. ¿Y en qué consiste el estímulo? En aumentar el nivel de testosterona, que es tan importante en el deseo sexual y en la erección del varón, en proteger la arteria, como bien lo decía el doctor Juan Camilo. Mientras la arteria esté sana, mientras exista una buena irrigación sanguínea, pues va a haber un buen llenado de esos cuerpos cavernosos en el pene y por ende la erección va a mejorar en el varón. ¿Qué objetivo sí se logra con este concepto del varón vital? Y es con el paso de los días el varón empieza a mejorar su erección, a mejorar el deseo sexual, a mantener todo ese aparato urogenital nutrido y preparado para poder tener la erección adecuada. Y este sería uno de los objetivos y pilares fundamentales. Aún así, si la persona es hipertensa o diabética. De hecho, hay muchos casos donde el paciente hipertenso empieza a consumir un concepto de esta mezcla, de la L-arginina, con el pino marítimo y logra mejorar la erección con una ventaja muy grande, que no se contraindica con su medicación de base, cosa que sí está advertida en el sildenafil de síntesis química. El paciente hipertenso se puede infartar con el uso de este medicamento de síntesis química. Entonces son muchas ventajas las que se pueden lograr, pero sí es importante, doctor Juan Camilo, hacer un marco diferencial en cuanto al modo de uso y la acción. Es un concepto que no es solamente vasodilatador, no es tema eréctil nomás, sino es como un concepto nutricional, un concepto protección arterial, oxigenación periférica y protección del todo el sistema urogenital. El Baon Vital lo podemos consumir 2 tabletas al día, en la noche, y por el tiempo que sea necesario. También tenemos que tener en cuenta una nutrición alcalina y el ejercicio como sinergia para tener una dinámica sexual más placentera y mejorar nuestro estilo de vida. Claro que sí. Entonces ahí hacemos el planteamiento de una primera estrategia, el Baron Vital, se llama Vital, en tabletas que tiene Hacking de Francia,
con esta buena sinergia de la L-arginina, el L-aspartato, el arándano azul, el pino marítimo, que son los elementos además investigados y corroborados para mejorar la erección en el varón, mejorar el deseo sexual y al mismo tiempo mantener nutrido todo ese sistema glandular para el tema de las funciones, o más bien las disfunciones sexuales masculinas. Esquema terapéutico recomendado del día. Muy bien, vamos a hablar entonces de esquemas terapéuticos recomendados. Ya iniciamos con el varón vital, para el caso, lógicamente, del varón, como este gran recurso que plantea el doctor Juan Camilo, pero para la mujer, doctor J. Eastman, hay propuestas interesantes. Bueno, sí, en las esencias florales de nueva generación, que es las que nosotros planteamos en nuestros productos de Hacking de Francia, pues hay un producto que se llama Damianax, que viene de la damiana. La damiana es el medicamento en materia médica homeopática que tiene un tropismo muy selectivo en mejorar el impulso sexual, tanto del varón como de la mujer, de ambos, ¿no? Es un medicamento que funciona en los dos sexos, pero el medicamento que más fama tiene dentro de la medicina biológica para este menester es el Agnus cactus, que se acompaña además del yoimbe, y además se incluye allí en la fórmula el ginseng, pana ginseng homeopatizado, porque el ginseng inicialmente pues es una raíz china que tiene pues estos efectos positivos en mejorar cualitativa y cuantitativamente la función femenina, la función sexual femenina. Ese Agnus cactus aumenta los niveles de estrógeno, aumenta entonces la dinámica sexual, por esa sola razón, y el yoimbe aumenta la respuesta al placer. La damiana es una planta reconocida ampliamente por su acción afrodisíaca, lo que ya mencioné tanto en hombres como mujeres, pero estamos hablando de la mujer en este momento. Es una planta conocida desde hace mucho tiempo y aumenta la lubricación vaginal especialmente, facilitando que la mujer haga un disfrute sexual. La simicifuga, que también es un medicamento de los muy conocidos, conocido popularmente como la planta de la cabra acalorada. Eso fue un hallazgo que hubo, que un observador vio que esta hierba o esta planta, cuando se la comían las cabras que estaban pastando por allí, pues mejoraban o hacían un impulso superlativo de su deseo sexual. Entonces por eso se incluye en esta fórmula y hace que aumente la temperatura y el deseo sexual. Y como dije también, está el pana ginseng, considerado como un potente antioxidante, que además es energético y es un nutriente cerebral. Cuando yo estoy bien oxigenado en el cerebro, estoy contento. Y ya lo decía el doctor Juanca, esto es un problema de circulación. Fundamentalmente es un problema de circulación. Si la circulación periférica está bien, la parte sexual va también a repercutir en positivo, ¿no? Es decir, va a mejorar muchísimo. Entonces, el damianaz, como todas las esencias, pues viene en presentación de spray para ponerse 4 puff bajo la lengua, unas 3-4 veces al día, pero pudiera utilizarse con mayor énfasis cuando la persona tiene necesidad urgente de estar mejorando su sexualidad. Ese es el objetivo, es una muy buena fórmula. Este concepto que usted menciona, el epimedium, de la planta de la cabra calorada, es un cactus. Y efectivamente observaban cómo la cabra, al comer el cactus, aumentaba de manera ostensible la temperatura de la zona vulvar, vaginal, y salía a buscar el macho, la cabrita. A raíz de eso les llamó mucho la atención que este fenómeno ocurriera y empezaron a encontrar que ese cactus es rico en unas saponinas muy importantes que precisamente aumentan la temperatura en la zona genital, pero sobre todo aumenta el deseo sexual. Es decir, que la podríamos clasificar como una planta afrodisíaca, al igual que la damiana, hace parte de esa categoría, y que incluso al aumentar el deseo sexual, pues facilita la lubricación vaginal. Tiene muchos elementos allí asociados. La simicífuga, como usted lo dice, doctor J. Eastman, es rica en fitoestrógenos, es decir, que en esa descompensación propio de la etapa de la menopausia va a ser bastante importante y útil además en el tema de regular y equilibrar hormonalmente. Pero lo cierto es que este concepto del damianaz reúne
todos los elementos, plantas y criterios necesarios para hacer estímulos en la mujer que también son válidos, son necesarios para mejorar la sexualidad. Es decir, además de lo que usted planteó de la parte auditiva, del preámbulo, es importante integrar un elemento que aumente el deseo sexual por parte de la mujer, y yo creo que este conjunto de conceptos van a mejorar muchísimo la sexualidad de la mujer. Entonces ahí queda Damianax Fuego, es el nombre completo de esta esencia floral de última generación de Jacquin de Francia, creado y diseñado especialmente para la mujer. Entonces ahí ya tenemos dos, Baum Vital para el varón y el concepto del Damianax Fuego para la mujer. Se puede utilizar incluso en pareja para hacerse un tratamiento de manera integral. Pero hablemos de otros conceptos complementarios, doctor J. Eastman, y la parte tópica, que también entra a jugar un papel importante en el disfrute de la sexualidad. Y hay un concepto más bien reciente que plantea Jacquin de Francia llamado el Plenax íntimo. Lo podríamos clasificar dentro de la categoría de un lubricante vaginal. Háblenos un poco de este concepto, porque además es un criterio complementario muy interesante que hace parte de optimización de la sexualidad, con unos plus y unos recursos allí bien interesantes que iremos ampliando, pero principalmente es un concepto con base a la damiana, que es la misma planta que usted nombró hace un momento en la materia médica homeopática. Plenax íntimo. Bueno, sí, y el nombre científico del extracto como tal es la Tumera difusa, y ya es muy conocido, es decir, tanto en la homeopatía como en la fitoterapia, la damiana tiene mucha tradición, es decir, ha sido muy experimentada, y especialmente subrayamos, como subrayamos todos los productos de medicina biológica, absolutamente inocuo, esto no tiene ningún efecto colateral. Ustedes ahora mencionaron el Sildenafil, que es el medicamento de moda, especialmente en varones. El costo-beneficio de esto siempre será mucho más el costo, las consecuencias que pueda tener, especialmente por lo tóxico residual que deja la sustancia química. Ese medicamento, por ejemplo, fue un hallazgo, lo estaban investigando en problemas vasculares, y por mera casualidad se dieron cuenta que ese grupo de pacientes empezó a mejorar su erección, y desde ahí se quedó como tal, y ha sido tan exitoso que el laboratorio que lo descubrió y lo comercializa en ese momento estaba en malas situaciones económicas, y en este momento ocupa el número 1 en los Estados Unidos con ese solo producto. O sea que muy buen negocio hablar de este tema. Así es. Entre comillas. Yo creo que fue un gran hallazgo para ellos. Un gran hallazgo, correcto. Bueno, entonces, esto es un gel. Por ser gel, tiene muy buena absorción, es muy suavizante. Entonces, el Plenax se utiliza haciendo pequeños masajitos en la parte vulvar para mejorar especialmente esa parte de la resequedad vaginal, que ya subrayábamos ahora, pudiera ser un factor muy fuerte para que no haya la satisfacción sexual. Entonces lo que hace es lubricar, y al lubricar pues va a aumentar el placer, porque uno de los principales problemas, como ya dijimos, en las disfunciones sexuales femeninas es esa resequedad, y puede ser el problema base también para pensar que hay cambios hormonales, o que hay infecciones, o que hay enfermedades causantes de esa resequedad. Por eso es importante no sacar el médico de este paseo, porque es importante un buen diagnóstico, especialmente del ginecólogo, que es el experto en el tema, y determinar pues cuál es la causa realmente de la resequedad. Esto va a ayudar en el entretanto, pero no es que sea el tratamiento exacto de una resequedad, porque va a haber otros factores que la están originando. La presencia de esta damiana, y que venga en este vehículo oleoso, es contrarrestar pues la falta de lubricación, es decir, que se vuelve muy seca, muy acartonada la parte vaginal, y esto no permite una penetración, y la penetración juega un papel fundamental pues en la excitación. Este producto Plenax íntimo pues es el excelente compañero del Diamanax. Sí. Tienen que ir junticos, es una llave de la mano, ¿no? Es una llave sinérgica bien interesante. Además, un dato interesante, el Plenax íntimo viene con sabor a fresa. ¿Por qué, doctor Juan Camilo? Pues es parte del valor agregado. Del valor agregado Así del producto. Y yo diría que no es un producto para aplicar solamente en la zona vaginal, se puede hacer un buen masaje
desde el cuello hasta el dedo pequeño del pie, ¿sí? Eso es importante en toda la función que puede brindar este producto, y que en el capítulo 4 de un libro de un amigo nuestro, doctor J. Iman, que llama Artes Amatorias, usted escribió el prólogo, El prólogo de ese libro, Ajá. hablando de cómo utilizar este tipo de recursos para mejorar la sexualidad. Entonces, ahí queda un muy buen compañero, el Plenas Íntimos, acompañando al Damian Axe, como propuesta muy interesante en la respuesta sexual de la mujer en cualquier etapa de la vida. No solamente estamos hablando o segmentándolo a la etapa de la menopausia, sino también lo estamos planteando para la mujer en su etapa joven o en el momento que requiera mejorar su sexualidad. Pueden ampliar sobre las propuestas de hoy tanto para la mujer como para el varón llamando a la línea de Farmacia Natural 387-2658. 387-2658, línea especializada de Farmacia Natural para atender inquietudes sobre la forma de uso del producto, las indicaciones, posologías, precios, domicilios y demás. Ahí tienen una persona encargada para brindar la mejor asesoría. 387-2658. Jaquín de Francia, línea especializada en homeopatía, esencias florales, fitoterapia, suplementos dietarios y alimentos funcionales. Jaquín de Francia, vanguardia en medicina biológica. Farmacia Natural, especialistas en productos naturales. Farmacia Natural, esquemas nutricionales para vivir saludablemente activos. Farmacia Natural, salud y bienestar en un solo lugar. Info 387-2658, 387-2658. Mi recomendado de hoy es la esencia floral Apetic. Si te encuentras en dietas para bajar de peso, complementa con el Apetic Control. El Apetic ayuda a controlar la ansiedad por comer todo el tiempo. Si deseas reducir el deseo de comer dulces y harinas, Apetic Control es la mejor opción. Realiza un balance de tus alimentos, toma agua, practica ejercicio y controla el apetito con Apetic. La mejor estrategia para perder peso es dejar de comer en exceso. Con Apetic Control reduces el volumen de comidas y la frecuencia durante el día. Mejora tus hábitos de alimentación, consume fibra de frutas y verduras, reduce el consumo de fritos y carbohidratos, come sanamente y consume Apetic. Esencia floral Apetic, fácil de consumir y práctico de llevar. Apetic, de venta en tiendas naturistas del país. Mi recomendado de hoy es el botiquín de esencias florales. El botiquín de Jaquín tiene 6 esencias para atender las emergencias de salud más comunes en casa. Con el botiquín de Jaquín puedes mejorar cuadros de indigestión y diarreas por intolerancia a alimentos. Con el botiquín de Jaquín atiendes el dolor causado por golpes, dolor de muela o por molestias musculares. Si estás con nervios o asustado, tendrás las esencias ideales en el botiquín de Jaquín. O si tienes alguna reacción alérgica por picaduras, con el botiquín de Jaquín tendrás la solución. Botiquín de Jaquín, práctico de tener en casa y un aliado en los paseos. Las esencias del botiquín de Jaquín son deliciosas y fáciles de usar. Botiquín de Jaquín, totalmente natural y apto para niños y adultos. De venta en tiendas naturistas del país. Desintoxicación orgánica. Los malos hábitos alimenticios, consumo de alcohol, dietas altas en grasas saturadas generan la acumulación de toxinas en hígado, riñones y colon. Esa toxicidad predispone a procesos inflamatorios e irritativos, causando molestias gástricas, estreñimiento y aumento de grasa en el hígado, además de cálculos en los riñones. Mi recomendación médica es realizar esquemas de desintoxicación con esencias florales, consumiendo Hepatoquin Essence para desintoxicar el hígado, Gastropatic para desinflamar y limpiar el tracto digestivo y Uropatic para la salud renal. Como médica recomiendo a mis pacientes Hepatoquin Essence, Gastropatic y Uropatic. Hoy, por la compra del Hepatoquin y Gastropatic, reclama gratis el Uropatic. Doctor Juan Camilo, médico especialista en medicina integrativa, consulta médica especializada, sueroterapia, terapias funcionales, técnicas para un crecimiento personal y espiritual. Separa tu cita, 513-6004 o al 513-6005. Continuamos en directo por Javeriana Estéreo, 107.5 de la FM. Teléfono de Javeriana 321-8315.
por si desean resolver alguna inquietud, o también nos pueden escribir a través del Facebook Live, donde estamos en directo en este momento. Vamos a hacer una invitación, la primera invitación para hoy, y es la conferencia que llevaremos a cabo el 18 de mayo, es decir, es de este sábado en 8 días, que la hemos titulado Emociones que nacen en el colon y sentimientos que expresan nuestros órganos. Muchas veces pensamos que sentimientos, que la felicidad, que el precursor de la hormona de la felicidad es la serotonina, que le llamamos de esa manera, nace en el colon. Entonces por ahí hay muchas personas o muchos científicos que tienen la teoría de que uno ama con el colon más que con el corazón. Vamos a entender toda esa conexión de las emociones con otros órganos del cuerpo. Y van a haber subtemas muy interesantes como el colon, la fábrica de la felicidad, relación del colon con la depresión, que ha sido una de sus ponencias muchas veces en estos programas, doctor Juan Camilo. Sí, señor. Cuando las emociones sanan o enferman al paciente, mentes emocionales del siglo XXI, toda enfermedad fue primero un pensamiento y los sentimientos de nuestros principales órganos. Va a estar allí el doctor J. Eastman, va a estar el doctor Juan Camilo, por allí nos va a acompañar un espacio de tiempo también el doctor Jairo Guerrero, que nos va a hacer una propuesta de nutrición probiótica, y vamos a hacer una sinergia de conceptos muy interesantes en la conferencia del próximo 18 de mayo. Va a ser toda la mañana, arrancamos desde las 8:30 de la mañana y trabajamos más o menos hasta el mediodía. Sería la segunda convocatoria que realizaríamos. En este objetivo la entrada es libre y va a ser en la sede principal de Hacking de Francia, en el segundo piso, que está ubicado en San Fernando Viejo. Entonces, importantísimo separar el cupo, abrir el espacio, ir de gancho, una mañana muy cómoda de bastante aprendizaje, y ustedes pueden llamar a ampliar información en la línea de Farmacia Naturel 387-2658. Entonces quedan todos cordialmente invitados a la conferencia que la hemos titulado Emociones que nacen en el colon y sentimientos que expresan nuestros órganos. Muy bien, ahí queda entonces la invitación extendida. Vámonos, mi querido Gustavo, a la sección del quinto elemento. Saludablemente Activos presenta la sección El Quinto Elemento con el doctor Juan Camilo. Buenos días a todos los oyentes de Javeriana Estéreo. Les habla su amigo, el doctor Juan Camilo Perdomo, y hoy en esta sección del Quinto Elemento, un espacio de reflexión, motivación y despertar de la conciencia. El día de hoy quiero hablar sobre la naturaleza, sobre el mundo animal, del cual podemos aprender muchísimas cosas. Quiero hacer referencia a el águila. El águila es un animal que puede ver desde una distancia de 20 metros de altura un animal tan pequeño como una hormiga, o un animal más grande desde una distancia de 3 millas. El águila, su fortaleza es la visión. Cuando nosotros, sí, tenemos muchos sueños, muchos anhelos, pero tenemos que tener una visión clara de qué es lo que queremos lograr en nuestra vida, así como el águila, una visión concreta, específica de lo que queremos. El león duerme alrededor de 13 a 15 horas diarias. ¿Por qué? Porque confía en su manada, confía en su grupo y confía en su poder. Tenemos que ser como el león, tenemos que confiar en las personas buenas que nos rodean, tenemos que confiar en nuestras capacidades y en esa grandeza que llevamos dentro, porque es que en cada ser humano hay grandeza. El lobo es un animal que caza en manada, tiene una estrategia y un plan. El lobo confía en su manada y analiza y ataca. Nosotros todos tenemos sueños en nuestra vida, pero ¿cuál es nuestro plan? ¿Cuál es nuestra estrategia de ataque? ¿Cuál es nuestra estrategia de caza para lograr ese sueño, esa meta que tenemos? Las 5 Cs para lograr un plan. El plan tiene que ser corto, claro, coherente, convincente y comprometido. Nosotros tenemos que estar comprometidos con nuestro plan, con nuestra estrategia, con nuestra visión. Y por último, quiero hablar del osito de agua. ¿Han escuchado hablar del osito de agua? Es un animal que la ciencia lo ha estudiado mucho, del género de los tardígrados.
que es un animal muy pequeño, ¿no? Mide 0.5 milímetros, o los más pequeñitos miden 0.05 milímetros. Es el animal más resistente del mundo, más resiliente, más persistente. Es capaz de soportar radiaciones, soportar grandes presiones, soportar calores intensos y fríos a menos de 200 grados Celsius. Los científicos han evidenciado que este es el único ser vivo que es capaz de sobrevivir en el espacio. Muchos científicos han descubierto estos animalitos después de 120 años. ¿Y cómo hacen estos animalitos para sobrevivir 120 años sin agua y sin comida? Ellos entran en un estado que se llama criptobiosis, que es un estado de meditación, de relajación de su cuerpo. Cuando las condiciones de su medio ambiente son adversas, ellos entran en ese estado meditativo y aguantan hasta 120 años sin agua y sin comida. Tenemos que aprender a ser como estos animalitos, si tenemos un plan, si tenemos un sueño. Muchas veces los problemas de la vida, el medio ambiente va a ser hostil con nosotros, así que tenemos que ser persistentes y resilientes. Y mira qué curioso, estos animalitos hacen meditación. Podemos usar la meditación como una herramienta para aguantar, para ser resilientes y persistentes con nuestros sueños. Cuando la vida se nos coloca difícil, podemos meditar, aguantar como esos animalitos, para así lograr nuestro objetivo y nuestro sueño. Qué bueno. Osito de agua se llama. El osito de agua, sí. ¿Pero es un animal marítimo o...? Es un animal que se da en los musgos, en los mares y en los musgos. También está en la tierra, en algunos lagos, pero es muy pequeño. El osito de agua, muy interesante. El animal más resistente del mundo. Interesante aprenderlo, ¿no? Le llaman, bueno, y es bien pequeñito. Y es bien pequeño, pero los más grandes se pueden ver a simple vista porque es medio milímetro. Porque el osito de agua era nuestro amigo Gustavo, pero yo ya llego a la conclusión. Ese es el osito de peluche. Ya llego a la conclusión de que es otro animalito, resistente. Resistente. O sea, el mensaje de hoy, doctor Juan Camilo, perseverancia, resiliencia y compromiso. Para alcanzar los objetivos. O sea, yo creo que hay que tener metas y sueños, o si no, perdemos la esperanza. Y qué curioso que este animalito medite, ¿no? Lo use esa herramienta de meditación para aguantar cuando el medio ambiente se coloca hostil. Eso mismo podemos hacer nosotros. Bueno, ahí queda entonces una lección de vida, como muchas otras que nos dan los animales, ¿sí? Muchas veces le decimos animal a alguien pensando que lo ofendemos y no, resulta que los animales nos enseñan a nosotros y hacemos un aprendizaje permanente de ellos. El doctor J. Inman tiene en Emaús unos cactus de Epimedium, de la cabra. ¿No? De la cabra loca, pero no tengo cabras. Y también tiene animalitos, tiene gallinas y conejos. Conejos y tengo perros. Y perritos también. Bueno, vamos a hablar de un concepto complementario, doctor Juan Camilo, a todos los planteamientos que hemos hecho el día de hoy, y es una fórmula llamada Time Max para el varón. Este es un concepto también muy nuevo de Hacking de Francia, diría yo algo diferente, revolucionario, porque es un producto de uso tópico para el varón, con base al eugenol, que es el fitoactivo más importante del famoso clavo de olor. El clavo de olor se utilizaba en la época de las abuelas en mucosa de la boca para adormecer cuando había un dolor de muela, o en los pueblos que estaban los famosos sacamuelas, al momento de sacar la muela hacían emplastos con clavo y lo ponían en la parte donde se extraía para adormecer toda ese punto y no generar tanto dolor. Pues bueno, resulta que se ha investigado con mayor énfasis y el eugenol tiene características y propiedades anestésicas, que es lo interesante. Por allí, en otro de los conceptos de la disfunción sexual está la eyaculación precoz en el varón, que lo lleva muchas veces a hacer también uso indiscriminado de ciertos recursos tópicos que pueden traer a la larga otros inconvenientes. Eso es un concepto natural. El eugenol logra ese efecto anestésico de manera tópica aplicado y ayudaría de manera importante para evitar o coayudante, no digamos que es el tratamiento, coayudante en el tratamiento de la eyaculación precoz. Esa sería otra propuesta en el caso del varón. Y además que lo podemos usar
en sinergia con el varón vital para Claro que aumentar sí. el tiempo de la erección. Claro que sí, entonces también pueden ampliar de esta propuesta del Time Max llamando a la línea de asesoría de Farmacia Natural 387-2658. Saludablemente Activos presenta la sección Sanos, Prósperos y Felices. Bueno, hablábamos de que pues en la constitución de algún ser humano, y esto viene desde los hallazgos de la neurolingüística, pues hay personas que son más kinestésicas, otras más auditivas, etcétera. Entonces, es importante saber que la seducción, es decir, para mejorar la seducción de la mujer, en este caso hablando de las especies de la hembra, hay que ser muy cuidadoso con lo que decimos. Y yo pensaría que vale la pena echarle mano a los poetas, porque los poetas dicen la misma cosa que uno dice en algún momento, pero de una manera más dulce, más simple, más metafórica. Cuando uno habla en metáfora, el interlocutor le está haciendo el esfuerzo para lograr traducir cuál es el símbolo de aquello. Y en alguna ocasión aquí con ustedes les expresé un trocito, un fragmento de una prosa de Calderón de la Barca que reclama que su pareja se le fue, pero lo dice de una manera tan dulce, tan tierna, que yo creo que esa pareja volvió después de que él lo dijo lo siguiente. Le dijo así: tórtola mía, sin estar presa, echa a mi cuna, echa a mi mesa, un beso ahora y otro después. ¿Por qué te has ido? ¿Qué fuga es esa, chimarronzuela de rojos pies? Mira, pues qué bonito. Muy bien. Esa es la manera de hablarle a una mujer, por Dios santo. Pero a usted le ha dado resultado. Mucho. Sí. Ahora se disparan las llamadas. Hay que tener Oye, no, vamos a empezar a Claro. estudiar usted y yo, doctor Juan Camilo. Estudien estudiar poemas. poesía. Ok. Poesía chimarronzuela para decirle a aquellas chicas. Comparándola con una entienden. tórtola. ¿Ah? Bueno, es torcasita. Una torcaza, sí. Está muy Una tórtola es una torcaza. muy románticos hoy, Sí, señor. doctor J. Isman, pero entonces es una de las tantas técnicas para la conquista, diría, doctor. Hay una estadística y es que el porcentaje más alto en la población femenina corresponden auditivas. La mujer es muy auditiva, correcto. ¿sí? Por eso, o es aquella explicación del por qué decían hace muchos años que es más importante el verbo o la lengua que tener una buena pinta, ¿sí? Y eso obedece finalmente a que la mujer escucha, y por eso es importante hablarle muy bien a la mujer. Entonces, ese objetivo... Los grandes conquistadores, seductores de la historia no eran tipos hermosos. Sí, es cierto. Eran buenos mozos, pero no eran hermosos. Ujú. Y hace parte de ese objetivo. Ya tendremos la oportunidad de traer una mujer a la mesa de trabajo y que nos dé cátedra de cómo se conquista el varón. Ah, correcto. Sí, Sí. esa es la parte que les quedamos debiendo el día de hoy. Pues el tiempo se nos agotó. Muchas gracias por su compañía. La cita es el próximo martes a partir de las 8 de la mañana. Cualquier inquietud, tanto de la conferencia que vamos a llevar a cabo, jornadas médicas, actividad médica, información de producto, hay una línea directa de Farmacia Natural donde pueden ampliar. 387-2658. Doctor J. Isman, muchas gracias por su aporte. A ustedes y a todos los queridos oyentes por preferirnos. Al doctor Juan Camilo. Un placer, un gusto haber compartido con ustedes. Y agradecimientos inmensos a Gustavo Recalde por su apoyo técnico. Les deseamos un feliz día. Dios les bendiga a todos.